Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro de emociones en el aprendizaje o las emociones y el aprendizaje, cómo influyen las emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje en relación sobre todo a esta etapa tan importante, ¿no? Que implican los primeros años de nuestra vida. Gracias ante todo a Flavia Nieto y a Daniela Ramos por la invitación a este Congreso de Crianza Respetuosa, este tercer congreso. Gracias a ustedes por resonar con mi propuesta. Un gusto para mí estar acá. Bueno, me lanzo a la aventura de todo lo que quiero compartir, que no sé cómo ir hilando, la verdad, en relación a las emociones y el aprendizaje. Antes que eso quiero presentarme. Mi nombre es Micaela Trapani, yo soy psicopedagoga, vivo en la ciudad de Rosario, Argentina. Me dedico a compartir una mirada integral en relación a las manifestaciones que tienen niños y niñas. Acompaño a familias, a referentes afectivos, a comprender y a sanar esas manifestaciones. Yo digo a comprender, aceptar, integrar y sanar las manifestaciones infantiles, esa información que traen nuestros hijos e hijas, que no solo es información para ellos, ¿no? Sino también para la familia, para el entorno. Así que trabajo aportando esta mirada, trabajo en consultorio, haciendo consultas online y también brindando talleres, tanto en instituciones educativas como deportivas y en instituciones educativas de distintos niveles, lo que es el nivel inicial, primaria, secundaria. Como les decía, soy psicopedagoga con orientación gestáltica, soy terapeuta en biodecodificación, diplomada en educación emocional y algunas otras cositas espacios que he transitado en estos años de carrera que llevo. Soy mamá de Nicolás, que tiene 13 años, y Josefina, que tiene 11 años, muy cerquita ya de cumplir 12. Así que mucho de lo que comparto también tiene que ver con la experiencia de la maternidad, ese aprendizaje constante que tenemos quienes decidimos embarcarnos en esta aventura de ser madres y padres. Así que más allá de mi formación académica y mi formación constante, porque esa es mi búsqueda, creo que es el legado de ser psicopedagoga, el saber que nacemos aprendiendo y hasta el último día de nuestra vida vamos a aprender. Así que, bueno, eso, psicopedagoga con orientación gestáltica, terapeuta en biodecodificación, diplomada en educación emocional y madre. Mucho de mi aprendizaje tiene que ver con ser madre. Por eso mi trabajo también, yo digo que mi granito de arena y mi gran propósito es compartir esta mirada con otras familias, esta mirada integral donde podamos justamente integrar distintas dimensiones nuestras que son parte de lo mismo, somos uno, ¿no? A veces tendemos a ver a la persona por un lado, al cuerpo por el otro, a las emociones por el otro, y en realidad estas distintas dimensiones somos uno, ¿no? Es el cuerpo de nuestro hijo, hija, sus emociones, su personalidad, sus experiencias, sus vivencias. Tendemos a desintegrar, entonces el objetivo es integrar y el poder ver la información, ¿no? De lo que traen. Así que a través de consultas online ayudo a comprender a las familias, ¿sí? Esto que me está trayendo mi hijo, mi hija, ¿a qué refiere? ¿Con qué resuena? Muchas veces resuena con cuestiones de nuestra propia vida. Bueno, hablando entonces, vamos a meternos hoy en lo que nos convoca hoy, que es las
emociones y el aprendizaje, y justamente el efecto que tienen las emociones en el aprendizaje. Como les decía antes, nacemos aprendiendo. Básicamente desde que nacemos empezamos a aprender los seres humanos, entonces el aprendizaje tiene un papel fundamental en nuestro día a día y en nuestra vida. El punto está en poder comprender que las emociones tienen un papel fundamental, porque obviamente como yo me sienta, como la emoción que yo esté transitando en el momento que se me acerca el aprendizaje, sobre todo hablando de cuestiones, vamos a pensar, ¿no?, en la escuela. Si yo en ese momento que me quieren enseñar un tema nuevo en matemática, en lengua, primero está totalmente disociado de mi vida, de mis experiencias, de mi interés, mi motivación, pero también a la vez yo me encuentro en un momento personal en donde la tristeza me está invadiendo, en donde el enojo me está invadiendo, va a ser difícil que esté disponible para aprender, al menos para tener un aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo, que es el que se conecta conmigo, con mi interés, con mi motivación, con mi necesidad, y que va a estar conectado a la memoria a largo plazo. Entonces va a ser el que yo pueda evocar fácilmente y el que no olvide, ¿no? Pero eso tiene que ver con el efecto de las emociones, la emoción que estoy viviendo en el momento que la estoy viviendo, ¿no? Entonces, importante, punto número 1, antes de pensar en brindar un aprendizaje a un niño, el poder pensar, ¿no?, y registrar más que nada en qué momento se encuentra ese niño, ¿sí? ¿Cómo está en este momento? ¿Está presente? Hablando más de una mirada gestáltica, ¿no? Esta herramienta terapéutica que lo que hace es acercarnos a la presencia, a la responsabilidad, al registro. Para lograr eso, yo adulto que estoy en contacto con este niño, esta niña, tengo que también poder registrarlo. Este niño, esta niña, ¿está disponible ahora para aprender? Y para eso no tengo que suponer, tengo que preguntar, ¿no?, a mi alumno, a mi alumna, a mi hijo, a mi hija que está enfrente mío, ¿cómo te sentís? Tenemos incorporado el cómo estás, ¿no? ¿Cómo estás? Y solemos instintiva y automáticamente decir, bien. Y en Gestalt preguntamos bien cómo, ¿no? Porque mi bien va a ser distinto a tu bien. Entonces, esto de, en vez de cómo estás, cómo te sentís, ¿no? No estamos acostumbrados. ¿Cómo te sentís? ¿No? A registrar la emoción que estoy sintiendo en este momento. Me siento triste, me siento contenta, me siento enojada. Entonces, este ejercicio, ¿no?, de empezar a preguntarnos, para poder preguntar, ¿cómo me siento? Y esto tiene que ver sobre todo con la inteligencia emocional, ¿no? Que tiene que ver, o podemos pensar si esta inteligencia es adquirida o es aprendida, y ahí ya empieza el aprendizaje vinculado a las emociones, ¿no? Porque la inteligencia emocional es aprendida, no es adquirida. La podemos aprender. Por eso muchas personas adultas dicen, no, bueno, pero de eso yo no entiendo nada. Bueno, pero porque tenemos que aprender, porque es un ejercicio, porque no es algo adquirido. Entonces la inteligencia emocional es aprendida y se puede desarrollar. Es muy importante empezar. Es más, digamos, sería importante en la sociedad empezar con los niños y las niñas. ¿Por qué? Porque ellos lo pueden aprender, ¿no?, también, e integrar más fácilmente. ¿En qué sentido? Cuando somos personas adultas tenemos que desaprender para aprender, entonces tenemos un doble trabajo. Ya con los niños y niñas es un aprendizaje. Entonces,
importantísimo sería que esta inteligencia emocional, que esta educación emocional sea transversal en todas las currículas de las instituciones en las que asistan y participen nuestros hijos, sea que estemos hablando de talleres informales, sea que estemos hablando de una institución educativa, una institución deportiva. Entonces la educación emocional como eje transversal a cualquier aprendizaje o a cualquier contenido que queramos transmitirle a un niño o una niña, porque así va a poder ese ser empezar a incorporar esto de cómo me siento, qué emoción estoy sintiendo, cómo puedo comunicar que estoy sintiendo eso, cómo puedo comunicar que hoy no estoy preparado para aprender esto porque estoy transitando tal o cual cosa en mi casa o en mi familia y eso me está llevando toda mi atención a esa situación, entonces no estoy pudiendo disociarme. Bueno, todas estas cuestiones son herramientas, ¿no?, que se pueden ir desarrollando, obviamente, como decíamos antes, desde la niñez. Bien, entonces, hablando de la inteligencia emocional, no podemos hablar de ella sin hablar de nuestra personalidad, ¿no? Cuando hablamos de personalidad, nosotros forjamos nuestra personalidad desde pequeños, la vamos forjando desde pequeños. Desde la educación emocional hablamos de dos categorías dentro de lo que es la personalidad, lo que tiene que ver con el carácter y lo que tiene que ver con el temperamento. El temperamento lo adjudicamos una índole más genética. Decimos que el temperamento es como, por ejemplo, y que es heredado, ¿no? Cuando decimos esto de, bueno, somos todos, tenemos, no sé, toda la familia es Tana, entonces gritan, hablan fuerte porque, bueno, tienen esa impronta. Eso tiene que ver con el temperamento. Si bien decimos que es heredado y tiene una, digamos, es genético, una cuota de genético, no nos salva de poder gestionarlo. Entonces, como en la parte de nuestra personalidad que podemos gestionar bien, porque si no, también nos podemos llegar a escudar en eso y decir, bueno, soy así. No, lo podemos gestionar, ¿sí? Para gestionarlo primero hay que aceptarlo, verlo y trabajarlo, ¿no? Soy así, ¿no? Me sale responder así, automáticamente. Bien, esa es la parte que se puede aprender a gestionar. Y la parte del carácter, ¿sí?, que decimos que es la parte aprendida de la personalidad. Esta personalidad, ¿dónde se forja? No se forja en una isla viviendo solo, digamos, se forja en un entorno determinado, en un contexto determinado. El primer sistema en el cual aparecemos y empezamos a desarrollar nuestra personalidad es nuestra familia. Bien. Entonces, en relación a lo que es la personalidad, ¿sí?, y vinculando aportes de la terapia gestáltica y la biodecodificación, yo lo trabajo de la siguiente manera. Desde la biodecodificación, yo, bueno, hablo de la biodecodificación y de Gestalt como si ustedes supiesen que la biodecodificación es una herramienta terapéutica complementaria a otras herramientas que lo que hace justamente es ayudarnos a comprender la funcionalidad de las manifestaciones que tenemos y que tienen nuestros niños y niñas. Yo trabajo especialmente con manifestaciones infantiles. ¿Qué quiero decir con esto? La biodecodificación nos va a ayudar a comprender cuando un niño está trayendo, vuelvo a un síntoma físico, algo orgánico, o puede ser un comportamiento, o puede ser un hábito, puede ser una dificultad de aprendizaje, justamente lo que nos convoca hoy. Desde la biodecodificación trabajamos para ver la funcionalidad. ¿Para qué el cerebro inconsciente, nuestra parte del cerebro reptiliano, trae como solución o desencadena como programa de solución? Porque siempre nuestro cerebro inconsciente va a buscar la supervivencia o la adaptación.
Entonces, ¿para qué es funcional que despliegue este síntoma particular, esta dificultad de aprendizaje particular? Hay un para qué, hay una funcionalidad y hay una lógica biológica detrás de esta manifestación. Entonces, desde la biodecodificación, y yo particularmente trabajando desde la educación emocional, desde la psicopedagogía y también desde la mirada gestáltica, trabajo en esto con la familia, ¿no? El ver la funcionalidad. ¿Para qué la parte inconsciente, biológica, primitiva de este niño, de esta niña, está desencadenando esta manifestación como una solución? Entonces, desde la biodecodificación, el primer periodo, ¿sí?, que abarca desde unos meses antes de haber sido gestado o gestada el niño o la niña hasta el primer septenio, o sea, los primeros 7 años, nosotros lo llamamos proyecto sentido. Es un periodo, ¿sí?, que abarca desde unos meses antes de la gestación, de la concepción, hasta los 7 años de vida. En lo que es ese periodo, que llamamos proyecto sentido, proyecto porque todo hijo o hija es un proyecto, y sentido porque tiene un sentido por el cual fue creado. Este proyecto, nosotros decimos que sea buscado o no buscado, desde el inconsciente lo es, entonces es un proyecto inconsciente, pero un proyecto al fin, y por eso está en este plano, y llega a esta familia determinada, y sentido, porque ese sentido puede ser a priori, que se lo establezcamos, ¿no? Quiero tener una hija, quiero tener un hijo, quiero que traiga alegría a la familia porque estamos pasando tal tristeza, quiero que sea parecido a mí, quiero que sea mi compañero, mi compañera. Bueno, hay cantidad de sentidos que podemos encontrarle que son tantos como personas en el mundo somos. Entonces, a través de ese sentido, ¿sí?, que puede ser explícito como no, porque a veces trabajo con familias que me dicen, no, la verdad no tengo muy en claro cuál es su sentido, y ahí es donde lo empezamos a trabajar, ¿no? Y empezamos a adjudicarle o encontrarle ese sentido, ¿no?, el para qué, o qué rol ocupa, qué lugar ocupa este niño o esta niña en este clan o en esta familia. Entonces puede ser que ese sentido sea a priori establecido o se empiece a tejer, digamos, ¿no?, y a dar en estos primeros años de vida, que se empieza a desarrollar su personalidad. Entonces esta personalidad va a estar en concordancia con el entorno y la familia y el rol que ocupa esta persona en este clan. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando este niño desarrolla cierta personalidad y después se convierte en una persona adulta? Bueno, el trabajo es que esa persona adulta pueda ver por qué fue funcional y por qué fue una solución en ese determinado momento de su vida desarrollar esa personalidad. Por ejemplo, ser tímido, ser callado, y por qué en mi familia no se podía hablar, o si hablaban me retaban, ¿no? Entonces, bueno, después el desafío que va a tener esa persona cuando sea grande va a ser justamente entender que fue funcional en ese sistema, en ese momento de su vida, pero hoy ya no. Entonces, poder trabajar y no seguir trabajando desde el niño interior, sino ya el adulto que es. Pero volviendo a los niños, esa personalidad, ¿sí?, o ese proyecto sentido va a estar basado también en las posibilidades que se desplieguen en el entorno. Pero ¿qué pasa? Por eso la idea de quienes somos terapeutas y trabajamos con familia y trabajamos con infancia es que ese niño se pueda desarrollar lo más plena y sanamente posible, ¿no?, registrando sus necesidades, registrando las necesidades también de un otro, viendo cuándo es prioridad de satisfacer mis necesidades y cuándo es prioridad satisfacer la de un otro, desarrollando herramientas, desarrollando esto, ¿no?, el hacerme cargo de lo que siento, ¿no? Entonces, estas cuestiones están vinculadas, como digo, a los primeros años de vida, a la personalidad, ¿sí?, que va a desplegar este niño o esta niña, y también en este proyecto sentido lo que tenemos que tener en cuenta es qué emociones están disponibles en este ambiente familiar y cuáles no, porque esos son rieles
rieles familiares donde el niño y la niña va a entrar. Entonces, yo uso un término que es esto, cuáles emociones son egosintónicas y cuáles no. Cuáles emociones están disponibles en mi ambiente familiar, en mi entorno, estos primeros años de vida, y cuáles voy a poder incorporar con mayor facilidad y desencadenar y desplegar con mayor facilidad que otras. Hay ambientes emocionales donde la tristeza, donde los miedos, ¿no? Donde el enojo son fácilmente detectables y están disponibles. Entonces ese niño va a incorporar eso como, primero porque mamá y papá o docentes o persona que esté a cargo de ese niño le está mostrando que esa es la emoción que naturalmente puede desplegar y que es la manera de desplegarla. Entonces ese niño o esa niña lo va a incorporar como algo posible, viable, a diferencia de en otra familia que suceda otra cosa. Lo que se incorpora en este primer sistema, después lo vamos replicando en los sistemas en donde seguimos perteneciendo, como decía, sea una institución educativa, deportiva, sea un taller que asiste un taller informal, ¿no? Que asiste mi hijo o mi hija. Entonces, digo, esto de, como familias también, ver la responsabilidad que tenemos en qué estamos desplegando. Los niños, a través de las neuronas en espejo, ¿qué hacen? Aprenden, ¿no? Incorporan lo que este otro me está mostrando, y más cuando este otro es un referente. Entonces, importante también dentro de lo que es el proyecto sentido y cuando hay cuestiones vinculadas al aprendizaje, sobre todo, yo pregunto a mamá, a papá, ¿cómo fue su vivencia en relación al aprendizaje? ¿No? Más allá de estas emociones que estuvieron presentes o no en el proyecto sentido de este hijo o esta hija, también en la infancia de esta mamá, este papá o este referente, ¿qué creencias hay en relación al aprendizaje? ¿Cómo vivieron ellos su propio aprendizaje? ¿Si hubo dificultades o no? Si estaba más vinculado al deber ser, ¿no? O al disfrute. Todo esto se vincula. Y ni hablar cuando hablamos ya de referentes, de docentes que enseñan, ¿no? en lo que puede ser la educación formal. Bueno, cómo vivieron estas personas en su propio aprendizaje, ¿no? Y cómo están trasladando el aprendizaje a estos niños y niñas. Bien, entonces, para pasar en claro, toda esta cuestión que tiene que ver con la inteligencia emocional, con la personalidad, lo vamos a vincular también a qué emociones están presentes y cuáles no en esta familia particular, qué registro tengo yo inclusive de mi propia vivencia, del aprendizaje, cómo lo transité yo, ¿no? Cuando yo pienso en mi aprendizaje, qué emoción me viene, ¿no? Cuando pienso en mi infancia, eso es algo importante también para tener en cuenta y para trabajar. Bien. Hablando y retomando esta idea del efecto de las emociones, cómo van a influir las emociones en el aprendizaje, por un lado van a influir para que podamos estar, o el niño pueda estar creativo o pueda estar en un modo defensa. Desde la educación emocional hablamos de un modo creativo o un modo defensa, dependiendo qué emoción yo esté atravesando, esté sintiendo, es la manera en que me voy a predisponer para aprender. Bien, entonces, si me estreso o tengo una emoción, puede ser displacentera, puede ser negativa. Ahora voy a explicar rápidamente esto de las emociones y las categorías. Yo voy a estar predispuesto, el niño va a estar predispuesto no a aprender, sino a activar el modo que decimos defensa.
El modo defensa es el modo huida, el modo parálisis. No va a estar apto para aprender, ¿sí? En cambio, si está vivenciando una emoción placentera, positiva, va a estar disponible para la creatividad y para aprender, porque se disponen a nivel cerebral otras estructuras que van a posibilitar el aprendizaje. Eso es fundamental cuando trabajamos con niños y niñas, si está en modo creativo o en modo defensa. Cuando hablamos de las emociones, esta es desde mi formación de educación emocional, no se habla de emociones positivas y negativas porque son buenas o malas, porque tendemos a lo positivo vincularlo a lo bueno y a lo negativo a lo malo. No, desde la educación emocional hablamos de, primero, todas las emociones son funcionales, ¿sí? Todas las emociones son funcionales. ¿En qué instancia? Porque son adaptativas. Siempre las emociones van a estar buscando, o el fin último del objetivo es la supervivencia. Entonces van a ser adaptativas. ¿A qué? Al medio y el entorno, como hablábamos antes, inclusive en relación a la personalidad. Lo que buscamos siempre es adaptarnos al entorno y sobrevivir. Por eso la idea es el poder conocernos para poder resolver y encontrar soluciones en las cuales no tenga que vivir adaptándome, sino también pueda priorizar, ¿bien? Pero instintivamente lo que hacemos es adaptarnos y sobrevivir. Entonces siempre las emociones van a ser funcionales, siempre. Por ser funcionales, van a ser buenas. Eso no está en duda. Entonces no vamos a estar en bueno o malo si hablamos de emociones positivas y negativas en relación a si hay presencia de bienestar o no. Obviamente, en las emociones que yo considere positivas son las que hay presencia de bienestar, o al transitarlas me siento bien. Las negativas vendrían a ser no porque son malas, porque son buenas, necesarias, adaptativas y funcionales, pero no hay presencia de bienestar. Entonces puede ser la tristeza, puede ser el enojo. Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando un niño está atravesando emociones positivas, va a estar predispuesto a aprender, va a estar predispuesto a vivenciar. Esto es algo muy importante en los aprendizajes, tener en cuenta las emociones, tener en cuenta el cuerpo, ¿sí? La vivencia desde el cuerpo, la experiencia. Un niño que empezamos a hablarle o intentamos que aprenda algo que tiene que ver con una experiencia vivida, transitada y que después puede compartir, que se puede sentir protagonista, va a ser distinta la incorporación y la integración de ese aprendizaje, porque va a ser significativo y lo va a poder tomar y compartir, que uno que sea netamente memorístico, porque le estamos dando un dato que está totalmente alejado de su motivación, de su curiosidad. Entonces será netamente memorístico y va a durar lo que tenga que durar para, no sé, decirle a la seño en la prueba y listo. Entonces, los dispositivos básicos del aprendizaje, motivación, atención y memoria, están íntimamente relacionados y tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de brindarle un aprendizaje a un niño o una niña, porque no va a ser lo mismo. Entonces, si buscamos que sean netamente memorísticos, sabemos que así va a ser y durará el tiempo que tenga que durar hasta que pueda dar la prueba o la evaluación que tiene que dar. Pero si queremos que sea un aprendizaje significativo, donde los dispositivos de aprendizaje estén a disposición, busquemos algún aprendizaje o algún que se despliegue, alguna situación en la cual, primero, el niño tenga que vivenciar, tenga que poner el cuerpo, tenga que poner a disposición las emociones. Lo mismo cuando somos referentes y podemos dar cuenta en un aprendizaje de experiencias propias, los niños también toman esto y seguramente van a poder desplegar su atención, su motivación y a su vez la memoria para poder incorporar esto que están aprendiendo. El sistema límbico, sobre todo lo referido a la amígdala, tiene un papel fundamental en el aprendizaje y obviamente en la educación emocional,
¿sí? Porque la amígdala es el centro de las emociones y es quien va manejando si se activa lo que es el modo creativo y el modo defensa por las estructuras que dentro del cerebro va manejando y que hoy no nos vamos a referir a esto, quizás en otra instancia sí, pero no me quiero ir porque me queda un poquito de tiempo y tengo mucho todavía para hablar, pero bueno, sí saber que la amígdala es quien recibe, ¿no? Esto, como digo, el centro de las emociones y quien puede percibir el estímulo, ¿no?, del exterior y va a activar las estructuras ligadas más al modo de defensa y me voy a obturar en el aprendizaje y se me va a obstaculizar, o más referido al modo creativo. Siempre, y también no me quiero olvidar, y ahora vuelvo con esto, de fomentar el aprendizaje colaborativo. Esto del aprendizaje no solo desde el interés, desde la curiosidad, desde la vivencia, sino también desde lo colaborativo. Siempre somos seres sociales, entonces no desde la competencia, sino desde el colaborar con el otro y entre todos poder armar algo. Esto es algo fundamental que tenemos que tener en cuenta en la crianza y en las infancias y en el desarrollo, ¿no? El estar con el otro, el compartir, no el competir. Importante, importante. El salir a la realidad, o que la realidad venga al aula o al club o al taller en el que estoy enseñando, ¿no?, a niños y a niñas. Fundamental, fundamental. Bien, nuestras emociones se aprenden, se entrenan, se gestionan, ¿sí? ¿Cómo? Desde el autodiálogo. Que decimos, el autodiálogo, mayor parte del tiempo los niños y niñas hablan consigo mismas, igual que nosotros los adultos. ¿Dónde se forja el autodiálogo? En la niñez, en la infancia. Este autodiálogo, esta manera de hablarme, que es la mayor parte del día que me estoy hablando a mí mismo o a mí misma, ¿cómo me hablo? ¿Qué me digo? Eso va a forjar mi pensamiento, ¿no? Es este autodiálogo, es la manera que yo me estoy contando, es la verdad que primero me han dicho y después yo me estoy creyendo. Y esa manera de pensar y ese autodiálogo se va a vincular con la emoción que yo sienta y se va a vincular con la acción que despliegue. Entonces, ¿cómo gestiono las emociones? Trabajando con el pensamiento, trabajando con el autodiálogo. Y si yo soy papá y soy mamá o soy docente, tengo que trabajar mi propio autodiálogo, pero a la vez, ¿cómo le hablo a este hijo o a esta hija? Porque eso es lo que va a aprender mi hijo, mi hija, ¿no? Esto de, ¿qué le estoy diciendo? ¿Cómo es este niño? ¿Cómo aprende? ¿No? Entonces, ¿qué le digo yo? Eso va a forjar el pensamiento y el autodiálogo de mi hijo, de mi hija, de mi alumno. Entonces, cómo pienso yo como niño, cómo me hablo, se va a vincular a cómo siento ante una situación determinada, un aprendizaje que no estoy logrando incorporar. Esa es la situación. Bueno, ¿qué me dice mi mamá, mi papá o mi docente? Porque yo no estoy pudiendo hacer eso, no estoy pudiendo aprender. Eso es lo que después yo como niño me voy a decir, y eso va a traer aparejada una emoción, y eso va a traer aparejada una consecuencia en mi accionar. Trabajemos en eso, por favor. Calidad en esos pensamientos. El hecho está, el hecho es igual. Quizás este niño esté con dificultades de aprender, pero tengamos otra mirada, tengamos otra contemplación, otro acompañamiento para que este niño o niña pueda aprender. ¿Qué le está pasando que no puede aprender? ¿No? Esto que digo desde la biodecodificación, trabajamos con, y desde una mirada gestáltica, ¿qué información está trayendo este niño, esta niña con esta dificultad de aprendizaje en esta familia en especial? Hay algo más allá de esta dificultad en una materia específica. Hay algo más allá. Hay una lógica biológica detrás de este obstáculo, de esta imposibilidad, ¿no?, que lo está llevando a adaptarse a algo, a una fidelidad dentro del clan, a una información para esta familia actual. Bueno, tengamos una mirada más allá, sobre todo en la palabra, porque esa semilla que sembremos es lo que después se va a cosechar. Entonces pensemos que estamos regando día a día a nuestro hijo o nuestra hija con las palabras, porque eso va a forjar el autodiálogo y eso a la vez va a llevar a desencadenar o a sintonizar con ciertas emociones que van a desplegar ciertas acciones.
Rápidamente, porque ya estamos terminando, contarles 5 macro habilidades para tener en cuenta en relación a la hora de vincularnos a la educación emocional y al aprendizaje. 5 macro habilidades de la inteligencia emocional. Autoconocimiento. Para que un niño pueda autoconocerse, primero tiene que recibir léxico emocional. Para poder decir me siento triste, tengo que saber qué es la tristeza. Entonces trabajar eso, por favor, el aprendizaje de las emociones, el registro, el léxico emocional necesario para que este niño pueda autoconocerse e inclusive para que pueda desde ese autoconocimiento saber cuál es su unicidad, por qué soy único, ¿no? ¿Por qué soy diferente a los demás y qué puedo aportar yo desde este aprendizaje que tengo de mí mismo o de mí misma? Autoconocimiento. Luego, autorregulación. Bien, una vez que sé qué me está pasando, ¿cómo regulo esto que me está pasando? ¿Cómo me autorregulo? Buscar el autosoporte. Bien, todo lo tenemos dentro nuestro. Obviamente que hay que desarrollarlo y trabajarlo. Pero esta autorregulación, la capacidad de gestionar estas emociones que ya conozco, ¿no? Previamente. Automotivación. ¿Cómo puedo automotivarme? Obtener las energías de las emociones para alcanzar mis objetivos. Si hay una frustración, tolerarla, la capacidad para calmarme, para levantarme. Cuando decimos que si tengo un objetivo me levanto y puedo seguir caminando o perseverar en mi objetivo, la voluntad. Cuarto, empatía. Una vez que me conozco, me autorregulo, me automotivo, puedo también comprender a este otro o a esta otra. Bien. Y por último, lo que tiene que ver con las habilidades sociales, que si bien hoy ya se considera una inteligencia social, una inteligencia propia, perdón, el poder trabajar las habilidades sociales, todo lo referido al resolver conflictos, al comunicar asertivamente qué es lo que me está sucediendo, a tener presencia en el vínculo con otro. Y antes de terminar, quería compartirles El Camino de Arcoíris, que es un libro en el cual participé el año pasado. Se podría decir mi libro. El Camino de Arcoíris justamente habla de esto, ¿no? de la aceptación de uno mismo, de una misma, y las diferencias que podemos tener con otros. Y quería mostrarles un apartado que se llama El Camino de los Aprendizajes, justamente, porque mi ser psicopedagoga no podía no estar en este libro. Y en realidad trata bueno, Arcoíris es el personaje de este cuento, que es una niña que se siente diferente al lugar donde vive, a la familia a la cual pertenece, y es toda su búsqueda y su camino para poder aceptar quién es. Y en este cuento y en su propio camino encuentra el camino de los aprendizajes. Y allí nos deja un par de aprendizajes, a mí me gustaría compartir algunos antes de despedirme. Empieza a tener vivencias en una, la belleza del cactus, ¿no? Porque se encuentra con un cactus, bueno, y ahí cuenta cuál es su vivencia en relación a cuando lo ve, a qué piensa, a qué termina. Bueno, el aprendizaje, un nuevo aprendizaje había llegado, no hay que juzgar sin conocer. Todo aprendizaje nos transforma y el resultado se ve por dentro y por fuera. Otro de los aprendizajes que tiene que ver con las piedras del pantano. Ella se encuentra un pantano y acá invita a la familia justamente a que la ayude a atravesar las piedras del pantano, porque invita a la colaboración, al aprendizaje colaborativo, porque a veces solos no podemos. Entonces, en estos desafíos, que nos implica también el aprendizaje diario, que es un constante desafío, ayuda a ver esto del aprendizaje colaborativo. Así aprendió que en la vida aparecen desafíos inesperados y que al superarlos también nos transformamos. Bueno, hay otro, la mirada del sapo, y quería llegar a los zapatos del duende, para terminar, porque justamente este apartado habla de la empatía, ¿sí? Todos tenemos pies diferentes, solo cuando cambiamos nuestros zapatos podemos sentir el caminar del otro. Ya llegué al final de mi encuentro.
obviamente te invito a encontrarnos en mis redes, @biopsicope_micatrapani es mi Instagram, www.campusmicatrapani es mi página web. Seguramente estará a disposición mi contacto, mi celular, por las dudas te lo comparto, 3416113459. Cualquier cosa, cualquier consulta, bienvenida será. Un placer, gracias por estar, por escucharme. Me quedó mucha información como suele sucederme, pero bueno, con ganas de seguir compartiendo. Espero que hayas resonado con la información, que te haya servido. Te mando un gran abrazo y gracias.